Bien, continuando con el programa Súmete al Reto, vamos a trabajar esta vez en problemas del módulo 6 correspondiente a la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. En el problema nos dice que los siguientes datos son las tallas en centímetros de 20 estudiantes de un salón de clases. Las tallas son 142, 150, 180, 164, 164, 164, 3 veces, 160, 165, 170, 145, 170, 145 dos veces, 165, 170, 141, 170, 150 dos veces y 170. En total, como podemos observar, hay 4 por 5, 20 datos. Las estaturas de 20 estudiantes. La pregunta es, ¿qué cantidad de tallas se encuentra por debajo del promedio de este grupo de estudiantes? Y tenemos hasta 4 alternativas. Muy bien, para ello, como nos piden el promedio, entonces estadísticamente estamos hablando de medidas de tendencia central, específicamente media aritmética. Vamos a repasar brevemente con otro ejemplo estas medidas de tendencia central. Dice, sean las edades de 12 personas, y en este caso tenemos 18, 21, etc. La media aritmética o promedio se calcula sumando todos los valores y dividiendo entre la cantidad total de datos, ¿no? Para este ejemplo tenemos que la suma de datos o las edades nos da un total de 307 y lo vamos a dividir entre 12, ¿no? Que es la cantidad o el número de personas. Y obtenemos una media o promedio de 25,58 años, ¿no? Claro, estamos trabajando con datos no agrupados, ¿no? Seguimos en el mismo ejemplo, vamos a calcular la mediana, ¿no? Y sabemos que la mediana es el valor que está en el centro cuando los datos están ordenados, ¿no? Y esa es la palabra clave, tienen que estar ordenados, ¿no? No es que de aquí yo voy a sacar los números que están en el centro, 24, no sé. El tema es esto, ordenarlos antes de. Bueno, además tenemos que tener en consideración que son 12 datos y es un número par. Por lo tanto, no va a haber un término exacto en el medio. Entonces, ¿qué se hace? Se toma el promedio de los dos valores centrales y en este caso serían el sexto y el séptimo, ¿no? Que sería 24 y 25, considerando que por un lado tenemos 5 y al otro lado también 5. Para calcular la mediana entonces vamos a tener que sumar 24 más 25, partirlo en 2 y eso me da 24,5 años y ese es el valor de la mediana. Seguimos con el último ejemplo, para este caso la última medida de tendencia central que vendría a ser la moda, ¿no? Entonces la moda nos sale como concepto, ¿no? Sabemos que la moda pues es el valor que más se repite, ¿no? Y en este ejemplo tenemos 21 que aparece 2 veces y el otro dato que aparece más veces pues es 25 que aparece 3 veces, ¿no? Por lo tanto, el dato que más se repite es 25, ¿no? Y la moda por consecuencia es de 25 años. Además debemos considerar que si por ejemplo 21 hubiese aparecido 3 veces y 25 también 3 veces, pues en ese caso habrían 2 modas, ¿no? Es factible, puede suceder, ¿no? Y sería bimodal, ¿no? En ese caso, el ejemplo. Vamos a continuar ahora sí a resolver el problema que nos habían planteado inicialmente y nos decía que los datos corresponden a 20 estudiantes y son las estaturas, ¿no? Bueno, entendiendo ya de qué trata la media aritmética o promedio, pues vamos a sumar todos esos valores, ¿no? Y nos sale 3.190. Inmediatamente después tenemos que dividir ese valor, ¿no? Entre 20 datos y nos sale 159,5. Ese es el promedio, 159,5. Y recordando, lo que nos está pidiendo el problema es cuáles son las estaturas que están por debajo de ese promedio, ¿no? De 159,5. Y los que están debajo pues son 142, 150, 145.
¿no? Y en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, ¿no? Son 8 datos los que están debajo de ese promedio de 159,5, que debemos entenderlo además como los valores o estaturas debajo del promedio. Muy bien, de esta manera estaríamos resolviendo dicho problema y pasamos a un segundo problema. Dice que el gráfico corresponde a las calificaciones del segundo año de secundaria de la guía de la institución educativa Pitágoras obtenidas en la evaluación de diagnóstico del área matemática. Y aquí hay que tener bastante cuidado porque cuando son gráficos estadísticos, a veces los estudiantes suelen confundir con datos no agrupados, ¿no? Con gráficos para datos agrupados. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos que son 4 los estudiantes que obtienen 5 puntos de calificación, ¿no? Son 5 estudiantes los que obtienen 6 puntos y de esa manera continuamos con los puntajes. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que pues, este gráfico corresponde a datos agrupados. Entonces, ¿cuál es la calificación promedio? Nuevamente nos están pidiendo la media aritmética y por fórmula sabemos pues, que tenemos que aplicar la sumatoria de la frecuencia absoluta con los puntajes obtenidos por cada estudiante y dividido entre el número total de datos o de estudiantes en este caso, que sería pues acá 4 más 5 más 6 más 11 más 7 más 7, ¿no? Porque eso es la frecuencia absoluta. Entonces vamos a continuar y vamos a ver qué nos sucede. La calificación promedio de estudiantes van a ser estos, ¿no? 4 por 5 más 5 por 6 más 6 por 7 más 11 por 8 más 7 por 9 más 7 por 10, que es el producto de la frecuencia absoluta por los valores obtenidos en las calificaciones. Y como hemos estado viendo que la suma de la frecuencia absoluta, es decir, de los estudiantes, ¿cuántos estudiantes son? Tenemos 4 más 5 más 6 más 11 más 7 más 7, ¿no? Tenemos un total de 40 estudiantes, ¿no? De ellos, resolviendo, vamos a obtener una media aritmética, un promedio, que nos sale de 313 entre 40, 7,825, ¿no? 7,825.